El uso de este video es solo con fines educativos y para los estudiantes del ITM. Para cualquier otro uso es necesaria la autorización de la institución y del docente. Bueno, vamos a mirar lo que es control discreto. Este control pues se da en lo que es el dominio de la transformada Z, dado que la parte discreta necesariamente tiene que llevar un tiempo de muestreo, porque se va a hacer en un microcontrolador o un microprocesador. Recordemos que estos dispositivos digitales, también se conoce como control digital, porque estos dispositivos digitales no tienen la capacidad de almacenar múltiples o digamos infinitos datos. Entonces es necesario tener unas muestras representativas de la señal sin que se pierda información para poder hacer el procesamiento, ¿cierto? Entonces, vamos a recordar un poquito cómo es el control PID, como lo teníamos de semestres pasados. Sabemos que aquí tenemos RDT, puede ser el set point, la entrada. Acá va a entrar lo que es el dato del sensor para calcular lo que es el error en cuestión del tiempo. Y aquí vamos a tener lo que es el controlador PID digital. Entonces vamos a tener el proporcional, el integral y el derivativo. Y este control PID es en el microcontrolador o microprocesador. Se da con una ecuación en diferencias. Para fines prácticos, pues esto sería una ecuación recurrente o recursiva. Vamos a tener, después de esto, como es digital, vamos a tener el conversor digital análogo. Y del conversor digital análogo podemos tener lo que es el acondicionador, el elemento final de control o los drivers para poder modificar mi sistema o la planta del sistema. Listo, aquí vamos a tener la salida, la cual vamos a tener completamente censada para, digamos, cerrar el lazo y tener un control realimentado. Listo, este sensor pues debe tener conversión en análogo digital. Recordemos que todo esto es en el dominio de la transformada Z. Entonces, mi respuesta transitoria de mi sistema para mi control PID pues va a tener, digamos, una serie de escalones. Estas series de escalones indican que se está tomando una retención de un valor en determinado instante del periodo de muestreo. Entonces, en tal periodo de muestreo, toma un valor y se retiene, se toma otro valor y se retiene, otro valor y se retiene. Eso lo vamos a conocer más adelante como el retenedor de orden cero. Listo, entonces esta sería la respuesta de mi sistema. Este control PID, pues lo vamos a analizar en el dominio de la transformación Z. Bueno, aquí tengo un ejemplo, cómo sería, digamos, la respuesta de un control PID análogo, el cual se trabajó en cursos previos como automatización 3. Este control análogo que se fabrica o se trabaja con amplificadores operacionales, pues tendría una respuesta, digamos, de este tipo, continua. Esta parte analógica es continua. Y la parte discreta o la parte digital son las series de escalones que les había mencionado antes, ¿cierto? Vamos a tener los mismos parámetros o atributos para sintonizar el controlador, como es el tiempo de subida, como es el tiempo de establecimiento y que no tenga sobrepicos. Listo, vamos a agregar unas nuevas presentaciones y empezamos con lo que es todo lo de la transformación Z. Vale, entonces, digamos que yo tengo un sistema que es continuo en el tiempo. Sabemos que hay que definir un instante o un periodo de muestreo T para tomar esta muestra. Después me voy a ir a 2T y voy a tomar una muestra. Después voy a tomar en el periodo 3T. Recuerden que T es el periodo de muestreo y tiene que cumplir con el teorema de muestreo de Shannon para que no se pierda información de la señal. Bueno, 3T, 4T, 5T, etcétera. Vamos a tener esa parte. Ok, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener aquí el tiempo. Y digamos que aquí voy a tener
un, esto es el tiempo, cómo transcurre el tiempo, y ese tiempo va a ser igual a un kt, donde digamos que k es un número que pertenece a los naturales. Entonces va a tener la muestra, digamos que K sería 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿cierto? Hasta el infinito de todos los subconjuntos de los naturales. Listo. Entonces el tiempo se va a reemplazar por lo que es Kt. Entonces el microcontrolador, digamos que va a recibir una serie de datos en cuestiones de instantes de tiempo, como digamos una serie de muestras x de k o x sub k. Digamos que va a tener una muestra en un instante 0, en otro instante puede ser t, en otro instante puede ser 2t, en otro instante 3t, etcétera, hasta un kt. Entonces, esto que está acá podríamos decir que es una serie. Es una serie temporal discreta, donde t es el periodo de muestreo. Listo. Entonces, digamos que esto es una serie discreta. Podríamos decir que esto puede ser una sucesión infinita. Una serie temporal discreta, y desde el punto de vista matemático se conoce como una sucesión infinita. Perfecto. Ahora vamos a trabajar. Si yo tengo esta sucesión infinita, vamos a introducir lo que es la transformación en el dominio de Z, ¿cierto? ¿Cómo analizar esto en el dominio de Z? Recordemos que la transformada de Laplace, que digamos de una función x de t, estaba definida, digamos, si yo tengo una función x de t, yo le podría sacar, digamos, la transformación a esta función x de t según Laplace, y esa era la integral de menos infinito a infinito de x de t por Euler a la menos st por el diferencial de t. Entonces, esta transformación permitía analizar una señal en el tiempo x de t. Podríamos analizarla en el dominio de la frecuencia. Y recordemos que esto es Laplace. Y Laplace nos trae consigo la variable compleja s. Y todas nuestras funciones de transferencia, digamos que teníamos g de s. Estas funciones de transferencia nos permitían conocer el comportamiento dinámico de los sistemas. Mirando los polos de esa función de transferencia, pues podríamos analizar lo que es estabilidad. Bueno, ahora la transformación en el dominio de Z. Yo voy a tener, digamos, la función x, digamos x sub k. Ahora, este x sub k que tenemos aquí también está en el dominio del tiempo, pero es del dominio kt, ¿cierto? Digamos que el tiempo va a ser kt, como es una sucesión. Las sucesiones se trabajaban desde cálculo integral con sumatorias. Entonces decimos que la transformación, vamos a colocarla aquí, entonces, la transformada de x sub k o x de k, que es una sucesión, también la vamos a evaluar desde menos infinito a infinito, ¿cierto? Y digamos que esto va a ser igual a un x de z mayúscula, al igual que esto sería una x mayúscula de s, ¿cierto? Entonces aquí sería un x de z. Y eso va a ser igual a una sumatoria desde k igual a menos infinito hacia infinito. ¿De quién? De x sub k, que sería esta sucesión que tenemos acá, sobre z a la k, ¿cierto? Algunos libros pues la mandan a la parte del numerador y le ponen z a la menos k para cuestiones pues de notación, pero es lo mismo. Listo, aquí tenemos una cuestión, miren, yo empecé a contar esta serie desde cero. Se supone que vamos a trabajar con un sistema donde el tiempo siempre va a ser positivo. Entonces vamos a definir la transformación z
digamos que la transformada z de un sistema causal. Un sistema causal es aquel sistema donde para todo instante de tiempo, digámoslo, para t menor que 0, pues la respuesta va a ser 0, ¿cierto? Entonces vamos a decir que para todo x sub k va a ser igual a 0 mientras k sea inferior a 0. Entonces vamos a decir que esto es un sistema causal. ¿Por qué? Porque el tiempo tiene, digamos, significado cuando empieza a correr desde un instante de tiempo igual a 0. Instantes de tiempos negativos, pues, no tienen ningún significado físico. Entonces, la transformada quedaría expresada de esta forma. La transformación de x sub k va a ser igual a x mayúscula de z es igual a la sumatoria desde k igual 0 hacia el infinito. ¿De quién? De x sub k sobre z a la k. Entonces esta va a ser la transformación z. Listo. Entonces con esta transformada z podemos pasar una sucesión infinita, la podemos representar en el dominio de la frecuencia o de la variable compleja z. Z es una variable compleja también. Listo. De hecho, z es una variable compleja que se puede relacionar con lo de Laplace. Z, que es la variable, z sería igual a Euler a la t sub s, donde t es el periodo de muestreo y s es la variable compleja de Laplace. Entonces así se define z. Se puede despejar aquí s, la variable compleja s de Laplace, como 1 sobre t por el logaritmo natural de z. Es una relación que tiene con la variable compleja. Listo. Vamos a hacer nuestra primera transformación, digamos, de una serie simple. Vamos a suponer que x sub k va a ser igual a 1, ¿cierto? Entonces digamos que x sub k va a ser igual a 1. Ahora, por cuestiones de notación, vamos a decir que es x de kt. X de kt, donde está k, pues lo voy a reemplazar por kt. Y aquí no va a ser sub k, sino de kt. Para cualquier instante de tiempo, esto va a ser igual a 1. Esto representa que sería en 1, pues todas las muestras van a tener el mismo valor, ¿cierto? Para cualquier instante de kt. Ok, entonces para hacerle la transformación, la transformada de x de kt sería igual a ¿quién? A la sumatoria desde k igual 0 hacia el infinito. Entonces aquí voy a colocar a kt y ese kt pues sería igual a x sub k, que sería igual a 1 sobre z a la k. Ok, entonces esto lo podríamos expresar de la siguiente forma, como la sumatoria desde k igual 0 hacia el infinito de ¿quién? De 1 sobre z y esto a la menos k o a la k, ¿cierto? Bien, eso lo podríamos expresar de esa forma. También podríamos mandar la z hacia arriba, pero siempre vamos a buscar una expresión. Vamos a utilizar algo o una ecuación que nos va a ayudar mucho, que proviene de la serie geométrica. Según la serie geométrica, digamos la sumatoria desde k igual 0 hacia el infinito de r a la k
va a ser igual a 1 sobre 1 menos r. Esta ecuación es convergente, o esta sucesión es convergente a esta expresión a1 sobre 1 menos r. ¿Listo? Yo lo obtengo de esta forma, k igual a 0 hacia el infinito. ¿De quién? De esta misma expresión que está aquí. Entonces, esta expresión sería equivalente a decir, esta expresión sería igual a 1 sobre ¿quién? Miren que el radio sería 1 sobre z, ¿cierto? Entonces, yo aquí colocaría 1 menos y el radio es 1 sobre z. Listo. Para simplificar esto, o para no dejar la z acá en el denominador, multiplico arriba y abajo por z. Entonces, si multiplico arriba y abajo por z, me va a quedar un z acá. Acá me va a quedar un z menos un 1. Y esta sería la transformada x de z de un 1. Bien, esa sería nuestra primera transformación en z. Es importante que se tenga la representación de la convergencia de la serie geométrica. Listo, vamos a resolver otro ejercicio. Vamos a suponer que x de kt va a ser igual a 2 a la kt. Digamos que este es de potenciación, ¿cierto? 2 a la kt. Bien, ¿cómo vamos a hacer esta transformación? Bueno, hacemos lo mismo. X de z sería igual a una sumatoria desde k igual 0 hacia el infinito. ¿De quién? 2 a la kt sobre z a la k. Listo, organizamos y vamos buscando la serie geométrica. Recordemos otra vez la serie geométrica, que k igual 0 hacia el infinito de r a la k va a ser igual a 1 sobre 1 menos r. La convergencia de ellas, vamos a buscar esta expresión. Entonces, organizando esto sería la sumatoria desde k igual 0 hacia el infinito de 2 a la t sobre z y esto elevado a la k de potencia. Entonces este sería como una especie de radio. Entonces esto me quedaría 1, o sería convergente a 1, 1 menos 2 a la t sobre z. Bien, multiplicando arriba y abajo por z, me queda que la transformación de esta expresión sería igual a z sobre 1 menos 2. Bueno, aquí sería un z. Z arriba y aquí se me cancelaría con este 2 a la t. Listo, ese sería un z. Entonces me queda z sobre z menos 2 a la t. Bien, vamos ahora a generalizar los conceptos. Digamos que yo tengo x de kt y este x de kt pues va a ser igual a la kt. Bien, ¿cómo vamos a hacer esta transformación? Entonces, la transformada z va a ser igual a la sumatoria desde k igual 0 hacia el infinito de, esto es la misma expresión que está acá, digamos que a puede ser el 2, entonces quedaría a la t sobre z y esto lo coloco a la k, y entonces esto va a ser igual a z sobre z menos a la t. Listo. Esta sería la transformada de esta expresión que está acá. Bien, ahora vamos a mirar cómo sería la derivada. Ok, digamos que x de kt igual a la k tiene una transformación x de z, bueno, a la k, digamos que t es igual a 1. Si t es igual a 1, entonces z sobre
z a la menos a. Ahora, ¿qué sucede si yo derivo estas transformaciones? Digamos que la derivada con respecto a de la transformación de a la k, si yo derivo esta expresión que está aquí, si yo derivo esta transformada que está acá, entonces me va a quedar igual a la transformada. El operador diferencial derivativo puede ingresar a la transformada, entonces me quedaría la derivada con respecto a ¿de quién? De a la k, ¿cierto? Entonces esto sería igual, si yo le aplico aquí la transformada, la derivada de la transformada, yo al derivar esto, entonces sería, derivando esta expresión que está acá, sería derivar con respecto a la transformada. Esta es la transformada, que es igual a esto y que es igual a esta expresión que está acá. Entonces sería la derivada con z a la menos a, ¿cierto? Miren que el operador de la transformada puede ingresar a derivar su transformación, ¿cierto? Ok, entonces, de esta expresión yo tendría aquí la transformación de quién. La derivada con respecto a, entonces sería k baja, como es esto digamos que es la variable con respecto a la cual quiero derivar, entonces baja k, esto me queda a, porque recuerden que una potencia no se deriva, pues se deriva y queda la misma expresión, y al exponente le voy a restar un 1. Entonces esto quedaría k menos un 1. Bien, y si yo derivo esta expresión, entonces recordemos que es un cociente, entonces el denominador me va a quedar al cuadrado y procedo a derivar esto, la derivada del producto. Entonces la derivada del numerador por el denominador. Como yo estoy derivando con respecto a A, pues esto sería del denominador, pues sería un 0. Y después derivamos eh, la derivada del numerador que sería 0 multiplicado por el denominador, ¿cierto? Más el numerador, que sería z, multiplicado por, bueno, sería un menos, la derivada del denominador, que sería z, y menos, y la derivada de a, pues sería un 1. Entonces esto sería igual, menos z por z, pues aquí quedaría un z positivo sobre z menos a elevado al cuadrado. Recuerden aquí la propiedad. Si yo tengo g sobre h y yo derivo esta expresión, el operador diferencial con respecto a alguna función, digamos que esto es g de x y h de x, y yo derivo con respecto a x, entonces esto va a ser h de x elevado al cuadrado, y este sería, pues el numerador sería g' de x por h de x menos, recuerden que por acá hay un menos, ¿de quién? Del numerador, que sería g de x por la derivada del numerador, del denominador, que sería h' de x. Fue lo mismo que apliqué acá, ¿cierto? Este numerador y este denominador. Ok. Entonces aquí tengo esta expresión donde concluimos, digamos, si yo tengo que a es igual a 1,
Ahora aquí, si A es igual a 1, caso particular, entonces la transformada de K, es igual a 1. 1 elevado a otra expresión, pues me va a dar igual a 1. Entonces la transformada de K va a ser igual a Z sobre Z menos 1 y esto al cuadrado. Entonces ahí tenemos otra transformación. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Digamos, si tengo x de kt igual a de kt, ¿cierto? Si yo le saco la transformación a esta expresión, digamos que x de z va a ser igual a la sumatoria desde k igual 0 hacia el infinito de a de kt sobre z a la k. Bien, eso va a ser igual. A y t pueden salir de la transformación, ¿cierto? Pueden salir de la transformada. Entonces tendría AT por la sumatoria desde k igual 0 hacia el infinito de k sobre z a la k. Listo, entonces le estoy sacando la transformada acá. Y ya habíamos visto que la transformada de k, acá la transformación de k en el ejemplo anterior, es igual a z sobre z menos un 1 y esto elevado al cuadrado. Bien, entonces pues esto sería igual a at sobre z, bueno, aquí tendría z sobre z menos un 1 y esto elevado al cuadrado. Y esa sería la transformada. Bien, vamos a pasar a otra transformación. Vamos a pasar, digamos, a x. Si x de kt es igual a Euler a la menos a kt, una exponencial. Bien, vamos a sacarle la transformación a esta expresión. Entonces diríamos que x de z va a ser igual a la sumatoria desde k igual 0 hacia el infinito de Euler a la menos a kt sobre z a la k. Entonces x de z sería igual, aquí podríamos colocar como la sumatoria desde k igual 0 hacia el infinito de Euler a la menos at sobre z y todo esto elevado a la k. Listo, esto es convergente a 1 sobre 1 menos Euler a la menos at sobre z, que sería igual a z sobre z menos Euler a la menos at. Bien, esa sería la transformación. Z sobre z menos 1 elevado a 3. Bien, entonces vamos a dejar aquí. Queda como ejercicio que saquen una transformación de lo que es el seno, ¿cierto? De lo que es el seno de kt. De lo que es el seno de kt y de lo que es el coseno de kt. Queda como ejemplo la transformada o de ejercicio del seno de k omega t. ¿Cuál sería la transformación del seno? ¿Cuál sería la transformación del coseno de k omega t? Lo que es una serie seno y lo que es una serie coseno. Y van a llegar a sus transformaciones. Bien, vamos a ver unas propiedades. Propiedades de traslación. Entonces, en esa propiedad de traslación vamos a tener esto.
que la transformada de x de t menos kt va a ser igual a z a la menos k por x de z. Listo, ¿qué vamos a tener? Vean, siempre que se esté trasladando en el tiempo, o estas traslaciones que se están dando en el tiempo, vamos a tener a z a la menos k por x de z. Listo, para probar esa transformación vamos a mantener esto y vamos a sacar acá otro y vamos a hacer un ejemplo cómo se prueba esa transformación, que es de vital importancia para hacer unas demostraciones luego en el curso. Listo, entonces, bueno, vamos a demostrar esa propiedad de traslación. Digamos, la propiedad de traslación, pues me diría que la transformada de x de t menos, aquí vamos a cambiarle la variable, digamos que se va a trasladar n, n veces un periodo de muestreo. Vamos a decir que se va a trasladar eso y no un k, para no ir a mezclar. Digamos que k va a ser la variable que definimos al principio, entonces vamos a colocarle aquí un n de tantas muestras, número de muestras que se van a trasladar, ¿cierto? Entonces, esto va a ser igual a z. Entonces, si se va a trasladar este número de veces, entonces yo coloco que es z a la menos n por x de z. Al igual que estaba aquí, si yo decía que es, bueno, entonces esto sería n veces, vale, el número de transformaciones, pues la variable que se está trasladando. Entonces, para llegar a una demostración de esta, pues tendríamos que tomar, digamos que la transformada de x, t, siempre que esté t lo vamos a reemplazar por kt, porque eso fue lo que definimos desde el principio, ¿cierto? En una gráfica, en un t va a ser igual a kt, donde k son las muestras que va tomando la sucesión. Entonces esto va a ser t menos, t menos n t aquí. Entonces esto va a ser igual a la sumatoria desde k igual 0 hacia el infinito, es donde está, recuerden, t igual a kt de quién, de x de kt, que sería t que está aquí, menos nt, todo eso sobre z a la k. Bien, esto lo podríamos, digamos, sacar factor común aquí, el periodo de muestreo t. Entonces va a ser igual a la sumatoria desde k igual 0 hacia el infinito de x. Bueno, vamos a abrir estos corchetes, sacamos t del periodo de muestreo y este sería igual a k menos n. K menos n, este z que está aquí dividiendo, pues lo voy a pasar acá al numerador, z a la menos k. Bien. Recuerden, siempre que está dividiendo puede pasar al numerador cambiándole el signo a la potencia. Listo, entonces podríamos decir, o vamos a sustituir esta expresión, digamos, sea k menos n igual a una variable m. ¿Qué sucede si k es igual a 0? Entonces diríamos que m es igual a menos n. Entonces esta sumatoria quedaría, bueno, ya lo vamos a anotar en términos de m. Entonces sería desde m igual que a 0. ¿Por qué? Porque aquí me está dando un valor negativo. Y recordemos que es un sistema causal, que antes de que de 0 hacia abajo, pues me va a dar 0. Entonces esto va a ser igual hacia el infinito, desde m igual 0 hacia el infinito, ¿de quién? De x. Entonces si esto sería m, diríamos que es m por t por z a la menos k. Bien, entonces esta expresión que está aquí, bueno, pero como lo pasamos en términos de m, tocaría otra vez no dejarlo en términos de k, sino de m.
Bien, ¿quién sería K? Para no dejarlo, bueno, K sería igual a M más N, porque este pasa a sumar, ¿cierto? Entonces sería igual menos, que está aquí, que es este signo, y K es M más N. Bien, entonces esto quedaría igual a la sumatoria desde M igual 0 hacia el infinito de X de MT. Voy a subdividir esto, sería Z a la menos M multiplicado por Z a la menos N. Esto no depende de la sumatoria, puede salir, entonces esto es igual a Z a la menos N por la sumatoria desde M igual 0 hacia el infinito de X de MT, y aquí sobre Z a la M. Esto podríamos decir que es la transformada de X de Z, bueno, de MT, pero M es la muestra, entonces diríamos que es de Z más bien. Ok, entonces esto me daría por Z a la menos N. Esa sería la transformada de esta expresión que está aquí, la transformación de X de T menos NT. Cada vez que se traslade n muestras, esto se coloca de esta forma o esta expresión. Bien, vamos a dejar aquí por lo menos con transformaciones y después vamos a continuar con lo que es el controlador PID. Vamos a mirar el control PID, cómo se obtiene su expresión.